Hola, sí, bueno, en este video les voy a mostrar más o menos la explicación de cómo están ordenados los archivos en el proyecto que se tiene hasta ahorita. Bueno, para ponerlos en contexto, se tiene hasta el momento la siguiente página en la cual pues ya funciona la parte de registro. Esta parte de registro es únicamente para que se registren los socios gamers. Como sabrán, existen dos tipos de usuarios. Existe el usuario socio gamer y el usuario administrador. El formulario de crear cuenta o el de registro es únicamente para los socios gamers. Los administradores los van a tener que registrar directamente de la base de datos porque no va a existir una forma de cómo registrarlos. Yo en la base de datos que les pasé, esta es la base de datos. eh, en la tabla socios se van a guardar los socios gamer, los que se van a guardar por medio de este formulario. Y ya tiene precargado también un administrador. El administrador se guarda en la tabla de usuarios. Este, el, por defecto, ahí yo precargué un usuario administrador y diferentes plataformas. El usuario que precargué se inicia sesión con admin y la contraseña es admin. Entonces aquí pues ya tenemos precargado un usuario administrador. Aquí van a seleccionar si es administrador o socio. En este caso es administrador. Y ya tenemos el siguiente avance. Tenemos la parte de las consolas, la parte de la lista de los socios gamer y la parte de los juegos. Si queremos nosotros iniciar sesión con un socio gamer, existe la forma de registrarlo aquí en esta parte. Aquí ya lo registramos y accedemos con el que acabamos de registrar y vemos que ya tenemos también la parte del socio gamer. De esta parte no se tiene nada aún, pero bueno, ya tenemos aquí la plantilla. Bueno, ahora voy a explicarles cómo es que está estructurado la parte del administrador. Bueno, para este caso voy a explicarles la parte de las consolas. En el código tenemos algo así. Tenemos tres carpetas y estos archivos aparte. Para crear una nueva opción o un nuevo de estos menús, primero se tienen que ir a la parte de la carpeta que dice páginas, y se van a ir a la navegación, el archivo que dice navegación. Existen dos archivos de navegación, uno que es destinado a los socios gamer y otro navegación destinado a los administradores, que en este caso es solo el que dice navegación. La navegación es este menú que se encuentra en la parte de la izquierda, estos menús desplegables. Por ejemplo, si yo abro navegación, que es para la parte de los administradores, tenemos consolas y las dos opciones que se despliegan. También tenemos socios y las dos opciones que se despliegan. También tenemos los juegos y sus dos opciones. Entonces lo primero que hay que hacer es agregar más opciones en base a lo nuevo que se vaya a ir agregando. Van a copiar toda esta parte de aquí, el LI, y van a pegar otro enseguida. No sé, aquí ya le pueden cambiar lugar de socios, ponerle torneos, por ejemplo. Si recargamos aquí la página,
ya no salen aquí. Aquí ya sería de cambiar lista de torneos y agregar torneo. Ahora, es muy importante que identifiquen que en las opciones, en la etiqueta que dice A, o ese link hacia donde se va a redirigir la página. En este caso vemos aquí que está una variable get que se llama action y es igual a gamers. Aquí también lo van a cambiar, en lugar de decir gamers, por ejemplo, vamos a ponerle pues en la opción en la que estamos trabajando. Por ejemplo, si son torneos, pues ponemos torneos, y aquí en lugar de agregar gamers es agregar torneos. Es muy importante que sepan el nombre que le pusieron aquí, porque ahora la siguiente parte que hay que hacer es irnos al archivo que se ubica en PHP rutas. Aquí vamos a cachar, digamos, esa variable get para mostrarle al usuario la vista o la página sobre lo que estemos trabajando. Aquí igualmente tenemos las dos partes. Este if de aquí, todos estos pertenecen al administrador y este de acá pertenecen al socio gamer, a la navegación del socio gamer o del administrador. En este caso, como nosotros estábamos trabajando aquí en torneos, entonces seguido de aquí nosotros vamos a poner otras dos barritas como estas, y si quieren pueden saltar un salto de línea, ponemos enlace igual a, y los dos que pusieron aquí, pues en este caso es torneos y agregar torneo. Entonces aquí le vamos a poner torneo, y de esta forma ya se puede acceder, por ejemplo, a la vista de torneo. Ya tenemos nosotros la navegación. Entonces lo siguiente que hay que hacer es crear los archivos correspondientes para estas opciones de menú. Entonces tenemos ahora que irnos a la parte de páginas, y aquí existen dos carpetas, una que se llama administrador y otra que se llama socio. Como en este caso estamos trabajando con los torneos que son parte del administrador, vamos a abrir la carpeta administrador y aquí vamos a crear el archivo, un archivo que tenga el mismo nombre que los nombres que pusimos aquí, que en este caso es torneos, y tiene que llevar extensión PHP. Ya que creamos este archivo, vamos a agarrar por ejemplo uno de consolas y vamos a copiar ahí todo, y ya nada más sería de editar ciertas cosas de aquí. Por ejemplo, en lugar de que diga consolas registradas, es torneos registrados en el sistema. Ya teniendo este archivo, la navegación y las rutas, ya podemos acceder a este. Entonces, si nosotros sabemos torneos, torneos, también fíjense muy bien porque yo le había puesto torneo y era torneos. Entonces tenemos torneos registrados en el sistema. Aquí ya van a poder ustedes editar todo, ¿verdad? Porque pues ya no, digo, va a ser diferente los campos del torneo, o sea, no va a ser lo mismo que la consola. Aquí ya dependiendo de la tabla, que en este caso la base de datos en la tabla torneos serían ya estos campos en lugar de estos. Solamente les mostraba cómo poner el menú con unas nuevas opciones y acceder a la página correspondiente. Bueno, lo siguiente ahora es mostrar el archivo donde se hace toda la lógica de programación de PHP. Existen dos archivos principales. Uno de ellos es el que se llama funciones y otro el que se llama CRUD. Les voy a mostrar con uno ya hecho, que en este caso voy a mostrarles con el de consolas. Por ejemplo, si nosotros abrimos
la parte del administrador y la parte de las consolas. Aquí en la parte de hasta arriba hace uso de una variable, la cual instancia una nueva clase que se llama controlador. Controlador para este caso es la que está en funciones, es un objeto, está instanciando un objeto de la clase controlador. Esta clase controlador se ubica en funciones. Si nos vamos hasta la parte de arriba, tenemos aquí la clase controlador. Ahora, este objeto manda a llamar una función que se llama obtener consolas. Esta función obtener consolas está igualmente definida en la parte en el archivo funciones. Si nosotros buscamos, vemos que aquí está definida. A la vez, esta clase, este archivo, instancia un objeto que se llama datos, y este objeto datos o esta clase datos está definida en el archivo CRUD.php. Aquí está. Entonces, el archivo funciones se encarga de, o bueno, las funciones definidas en el archivo funciones son llamadas desde las vistas o desde las páginas que tenemos aquí en esta carpeta. Por ejemplo, en la parte de consolas, nosotros queremos obtener las consolas que están registradas en el sistema. Para eso, esta vista de consolas manda a llamar la función obtener datos consola, que está definida aquí, crea un arreglo vacío, y después este arreglo vacío lo llena con datos del objeto datos. El objeto datos tiene la función traer datos consolas. Si lo buscamos aquí, y aquí es donde se hace el select a la base de datos con todos los campos que corresponden a la consola. Después el servidor le responde con datos, los cuales se almacenan en esta variable R, la cual se retorna a donde la función es llamada, que en este caso es en la función obtener datos consolas. Se guardan en este arreglo y después se retornan a la vista que es de consolas y se guardan en esta variable que se llama datos consolas. Esta variable datos consolas se recorre, o los datos que se obtuvo en la base de datos se recorren aquí. Esta es una tabla, tenemos la cabecera de la tabla y tenemos el cuerpo de la tabla aquí, y aquí es donde se recorre ese arreglo con los datos de las consolas. Para este caso, pues así vamos a usarle con los otros módulos. Por ejemplo, en el módulo de torneos, en lugar de que se mande llamar obtener consolas, se va a tener que crear una función que se llame obtener datos torneos. Esta función que se va a crear primero aquí en el archivo funciones, en la parte de acá de abajo, y una vez que se cree ese método de funciones, también se va a tener que crear otro método, el cual se defina en el archivo CRUD. Esta nueva función es la que va a mandar llamar los datos de la tabla torneos, en este caso. Básicamente un CRUD pues se repite en todos los módulos. Es importante que sepan identificar pues eso, ¿verdad? Cómo traer los datos y sobre todo cómo guardarlos. Por ejemplo, aquí en agregar consola se tiene, bueno, voy a mostrar la vista que hace agregar consola. Se tiene este formulario con este botón y esta vista. Estos campos están definidos en este formulario, en el código agregar consola.php. Se tienen aquí todos los campos. Al momento de que el usuario presiona el botón de submit, los datos se envían a la misma página. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna ruta hacia otra página, o sea que se van a cargar en la misma.
Cuando se recarguen, van a mandar llamar la función guardar datos consola, la cual esta función, si nos vamos a la parte de funciones, aquí agarra todos los datos del formulario. Todos los datos del formulario, como sabemos, viajan en una petición post. Aquí es donde se toman. Si vemos, por ejemplo, la parte de plataforma, el nombre, tenemos el nombre plataforma, es el que corresponde aquí. O sea, el dato que se escriba en ese campo va a llegar a la función guardar consola por medio de este post y se va a almacenar aquí. En esta if se hacen validaciones de que los campos no estén vacíos. Si es así, pues se regresa a la misma página, pero esta vez se regresa con un parámetro get, una variable get que se llama e. Entonces aquí ya se está preparado para tomar esa variable e, y si corresponde a la dice campos vacíos, se manda una alerta que se debe llenar todos los campos. En este caso también se van a hacer alertas al momento de que se guardó correctamente y cuando hubo un error al guardar. Se toman todos los datos del formulario aquí, se meten en un arreglo todos estos para después mandarlos a la función que está definida en el objeto, en la clase datos, en el archivo CRUD, que es el que interactúa con la base de datos y hace todos los select y los insert y los delete. Después esta función retorna una respuesta. Si esta respuesta fue success, pues como se hacía en la de los campos vacíos, se envía una variable ya sea que se llame success guardar o error guardar, y de esta forma es como se guardan los datos. Igual y ya está hecha esta parte varias veces, creo que 2 o 3 veces. Entonces lo que pueden hacer pues ya nada más sería copiar esta función de aquí, cambiarle el nombre, en lugar de que diga guardar datos consola, guardar datos torneos, y editar todos estos posts, estos de aquí. En lugar de tener estos nombres, pues van a tener los nombres que ustedes van a usar en el formulario. Cada campo pues debe llevar un nombre. Por ejemplo, en este input estoy pidiendo el número de la consola, yo le puse número consola, pero si ustedes necesitan pedir otro dato del torneo, no sé, ya sea nombre o tipo, pues aquí van a cambiar el nombre. Y pues también deben de cambiarlo ustedes aquí en estas variables post, porque ya es otro formulario, se trata de otro formulario. Como saben, en la parte del CRUD se tienen 3 operaciones, bueno, 4. Es crear, mostrar, actualizar y borrar. Las 4 partes de cada módulo pues están definidas en un archivo. Para la parte de, por ejemplo, les voy a poner la consola. La parte de las consolas, pues el archivo que se llama consolas.php sirve para mostrar los datos. En este caso representa la R de CRUD, el read, es donde se muestran todos los datos. La parte de agregar consola es el create del CRUD, porque es donde se crean nuevos datos, se almacenan en la tabla nuevos datos de consolas. La parte del update está en el archivo editar consola, que en este caso edita datos que ya existen. Y bueno, la parte de eliminar está un poco escondida, pero sí está en la parte de consolas. Si nosotros nos vamos hasta el mero abajo, tenemos esta parte que el objeto controlador perteneciente a la clase controlador llama el método eliminar consola. Este método eliminar consola es mandado a llamar cada vez que se presiona el botón de borrar en la tabla.
en el código lo podemos encontrar aquí. Si vemos, este es un botón que despliega la leyenda borrar. Despliega un botecito de basura. Es este de aquí. Este de aquí. Este manda a llamar o redirecciona la página hacia la misma consolas. Sin embargo, esta vez le mete una variable action, una variable get que se llama action, y que da la instrucción de eliminar consola, y también además le manda otra variable get, cual se llama id. Para este id pues se le manda el id del dato de la fila de la consola, la cual el código está aquí. Si se detecta que existe la variable get action, la cual se manda a llamar presionando este botón, se manda a llamar la función eliminar consola, que si vemos en la parte de funciones, la tenemos por acá. Esta recibe la otra variable id que venía de aquí. Si vemos, el ampersand divide una variable get de otra, y esta id obtiene el id de la fila de la consola, la agarra la función y luego la envía a la función eliminar datos consola definida en el archivo CRUD. También le manda el nombre de la tabla, y aquí es donde se hace la eliminación. Se le pasa el nombre de la tabla, como vemos, consolas, y aquí es donde se hace la eliminación, y le responde ya sea con un suceso o un error. Y el archivo funciones, la parte de esta función, se encarga de regresar la navegación a la vista consolas, y le manda ya sea un suceso eliminar o un error eliminar, que pueden ser tomados aquí, y es donde se muestra el mensaje de si se eliminó con éxito o si hubo un error. Por ejemplo, si le damos clic aquí, vemos que se elimina, se recarga la página, se obtienen otra vez los datos, pero como solo había un dato, pues ya no existe ninguno. Y es más o menos así como se tienen que crear los demás módulos. Si a ustedes les parece más pertinente, pues solamente pueden copiar todo el código que existe en las tres operaciones básicas, que en este caso es en consolas, agregar consola y editar consola, solo que ahora van a editar el nombre de las variables, digo, de los métodos, y de los campos correspondientes a ya sea en lo que estén trabajando. Pero entonces sí, es muy importante que se necesiten estos archivos. Ustedes tienen que crear la parte de consolas o el módulo en el que estén trabajando, agregar el módulo en el que estén trabajando y editar el módulo en el que estén trabajando, y que pues que se deben de definir las funciones en el archivo CRUD y en el archivo funciones. Estos dos archivos CRUD y funciones se ubican en PHP. ¿Qué más? La parte pues de rutas es para crear la navegación, esta de aquí, y para pues desplegar esas opciones en esa navegación. Y como sabemos, existen dos: la navegación del administrador, que es la que se llama solo navegación, o la administración de la navegación del socio gamer, que es la navegación socio PHP. Y pues eso en grandes rasgos sería cómo está estructurado el proyecto. No sé si me di a entender, pero bueno, es como está el proyecto. Y igual lo pueden descargar,
pueden descargar de aquí de mi GitHub. No sé si ya lo había pasado por ahí. Es este de aquí. Aquí está la liga. Si quieren descargarlo, igual y me pueden mandar el mensaje para añadirlos como colaboradores, para que también puedan ir subiendo sus cambios. O igual si necesitan ayuda con la parte de para subirlo al servidor también. Igual y hay una opción que para guardarlo en el servidor y poder acceder desde el Visual Studio Code y poder editar en línea. Aunque bueno, eso sería en términos generales el proyecto, la estructura del proyecto.